ADM Podcast, La Biblioteca, Academia de la Modernidad Democrática Podcast. Construyendo una economía anticapitalista en Rojava. Desafíos y logros. Entrevista con Azize Aslan. Desde 2012 existe un autogobierno democrático en el noreste de Siria, organizado según los principios del confederalismo democrático. El sistema social de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, DAANES, constituye una alternativa real al sistema capitalista, especialmente para las personas y los movimientos que luchan por un mundo más justo. La economía es vital en este contexto. ¿Qué tipo de orden económico existe en Rojava, el norte y el este de Siria? ¿Qué esferas económicas existen y quién las controla? ¿Cómo se organizan el mercado, la producción y el consumo? ¿Cómo se aborda la cuestión de la propiedad? ¿Cuáles son las relaciones de clase en Rojava y qué papel desempeña la lucha de clases en la revolución? La Academia de la Modernidad Democrática, AMD, ha planteado estas y otras preguntas a la doctora Azize Aslan, experta en la región y sus aspectos económicos. Su libro, Anticapitalist Economy in Rojava, Economía anticapitalista en Rojava, profundiza en estas cuestiones y está publicado en inglés y español. La versión alemana se publicará en 2025. Azize Aslan es del Kurdistán y vive en México. Estudió economía e hizo un máster en economía del desarrollo en Estambul, donde apoyó la organización de cooperativas de mujeres. Desde entonces trabaja en temas relacionados con la economía de las mujeres y las cooperativas en Kurdistán. Es doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Recibió el premio Cátedra Jorge Alonso por su trabajo en 2021. Esta entrevista con AMD se realizó en noviembre de 2024. ¿Puedes empezar hablándonos de tu motivación para escribir este libro? En realidad es una larga historia, porque las razones que me llevaron a escribir este libro están relacionadas tanto con mi propia experiencia como con la historia y la experiencia común del pueblo kurdo bajo las políticas coloniales de los Estados-nación en Oriente Medio. Crecí en una familia pobre, sin tierras, que era, y todavía es, la situación de casi todas las familias de Derja, en turco Urfa. En otras palabras, no éramos los únicos sin tierras y pobres. Quizás por esta razón, al principio, no me pareció extraña esta situación. De hecho, nuestra vida cotidiana se basaba en la migración constante. Pasábamos los fríos meses de invierno en Raja, pero con la llegada de la primavera, emigrábamos cada año con cientos de otras familias a las regiones occidentales de Turquía para trabajar en las grandes fincas de ahí. Nos llamaban Irgat. No estoy segura, pero creo que significa jornalero. Curiosamente, más tarde, supe que esta palabra viene del griego antiguo ergatis. Es un término económico-social muy antiguo, igual que el término economía. Durante esta migración continua, a la pobreza material se sumaban las condiciones de violencia, humillación y racismo a las que nos veíamos sometidos por el mero hecho de ser kurdos. A los niños nos pegaban en las escuelas, a las que apenas podíamos ir. Los funcionarios que venían al control sanitario nos trataban como parásitos. No estoy hablando de una fecha muy lejana, finales de los 90. Ni siquiera utilizaban jeringuillas para extraernos sangre. Nos cortaban la carne y nos hacían sangrar. Sentía que lo disfrutaban. Una cosa que no entendía en aquellos años era por qué, a pesar de que toda la familia trabajaba, seguimos siendo cada día más pobres. Y además, ¿por qué no teníamos un trato digno? Bueno, puedo decir que esta pregunta en especial me acompañó durante muchos años. Guió mi acercamiento al movimiento kurdo y a redes políticas. Y también supuso mi impulso inicial para esta investigación. Pero por supuesto, como he dicho antes, la situación que he explicado no era exclusiva de mi familia. Había muchas familias como nosotros. Sin embargo, había una solidaridad increíble entre las familias.
Entre nosotras, las niñas, había una comunalidad. Como siempre decía mi madre, había que compartir hasta el pan seco, y esto me parecía muy noble. Es decir, éramos pobres, pero compartíamos y éramos solidarios. En otras palabras, había un ambiente muy comunal. Años más tarde, cuando empecé a leer los libros de Abdullah Öcalan, me resonaron mucho sus análisis y su perspectiva de la economía comunal con la experiencia vivida. Öcalan tiene muchos análisis en los que subraya que la relación comunal es la condición más importante que mantiene a los kurdos vivos y unidos bajo las diferentes políticas coloniales. Sin embargo, sostiene que esta debe ser reforzada por la lucha de liberación a través de una economía comunal, y propone perspectivas y algunas herramientas para ello, pero en realidad nadie sabe exactamente cómo se construirá. ¿Y qué tiene esto que ver con la revolución, la liberación del pueblo kurdo, etc.? En teoría, quizá se entienda lo que quiere decir, pero hasta la revolución de Rojava, nadie sabía cómo construir una economía comunal como parte del proceso de liberación. Se ha debatido mucho sobre la perspectiva de la economía comunal democrática en Bakur, de la que yo formé parte, y han surgido varias experiencias, pero siempre estuvo muy fragmentada y no tuvo la oportunidad de desarrollarse lo suficiente debido a la política Qayyum. Quería que el mundo conociera esta experiencia, porque hay mucha gente que sueña con otro mundo no capitalista, con otra forma de vivir, pero no saben cómo salir del capitalismo. Debo decir que, aunque yo tenía una formación muy importante en economía marxista, ni siquiera podía imaginar esta economía comunal revolucionaria antes de conocer la experiencia de Rojava con profundidad. Sin duda, esto está relacionado con la crisis ideológica de la revolución. No es fácil construir una economía anticapitalista mientras el capitalismo domina nuestras vidas como sistema hegemónico, pero sabemos que es posible, porque Rojava demuestra que es posible. Antes de pasar a la práctica, primero una pregunta sobre los fundamentos teóricos de la economía en Rojava, norte y este de Siria. ¿Cómo se pueden describir brevemente la concepción económica de la modernidad democrática? ¿Qué tipo de forma económica se contempla en el confederalismo democrático? ¿Qué se entiende por anticapitalismo en el nuevo paradigma? En primer lugar, hay que señalar que existen muchos conceptos en la literatura académica y política para describir las economías no capitalistas. Pueden encontrarse definiciones como otra economía, economía solidaria, economía social, economía comunitaria, economía comunal, economía ecológica, etc. Por supuesto, no todos significan lo mismo. En concreto, las principales diferencias entre las economías alternativas son sus relaciones con el Estado-poder, el mercado-dinero y podemos decir que con los movimientos sociales políticos. Aunque la polivalencia de conceptos también es cierta para los kurdos, en el fondo se nutre de la misma perspectiva. Como has subrayado, desde la perspectiva de la modernidad democrática y del confederalismo democrático. Es decir, mientras que en Rojava la economía se define como economía social, Aboriyajivaki, en los textos del movimiento kurdo se puede encontrar como economía comunal, economía democrática o, tal y como la define Öcalan, sociedad económica. Yo prefiero usar la economía anticapitalista para referirme a esa perspectiva. Sin embargo, todos estos conceptos definen la economía a través de tres principios fundamentales que, a mi parecer, son los ejes teóricos de la concepción de la economía de la modernidad democrática. Una economía democrática, ecológica y libertaria para las mujeres. Desde el punto de vista de Öcalan, son los poderes monopolistas los que determinan las relaciones sociales en el sistema capitalista. Esto crea una situación en la que toda la sociedad está esclavizada. Basándose en la visión de Öcalan, la perspectiva del confederalismo democrático define la economía capitalista
como una antieconomía y subraya que en una economía real el sujeto decisorio debería ser la sociedad. Se insiste en que dar voz a todos los individuos de la sociedad en los procesos de producción, consumo y distribución democratizará la economía. Aunque no se rechaza la teoría de la lucha de clases del marxismo, se reconoce que la principal contradicción se da entre la sociedad y las fuerzas monopolistas formadas por el Estado, la burguesía y el sistema patriarcal. En este sentido, la economía social, como se entiende en Rojava, surge como alternativa al liberalismo económico y a la planificación centralizada. Ambos se consideran formas monopólicas. En un caso es el sector privado, en el otro, el Estado monopoliza las actividades económicas. En lugar de estas formas económicas, propone una economía que se centra en recuperar la centralidad de las necesidades colectivas de la sociedad en la economía y en volver a enlazar las relaciones económicas en forma colectiva, comunitaria, igualitaria y solidaria. Se argumenta que esta economía tiene sus raíces en la sociedad natural y que estas raíces siguen presentes en la sociedad kurda de muchas formas. Por ejemplo, el paletí, el berí y el modo de vida de los kocher, es decir, los nómadas de Kurdistán, etc. Sin embargo, bajo la hegemonía ideológica del capitalismo, estas formas se han vuelto invisibles o apolitizadas como meras estrategias de supervivencia bajo condiciones de colonización. Por lo tanto, aunque su existencia sirve para mantener vivas la vida comunitaria y la resistencia en las comunidades kurdas, no significa que pueden luchar contra el capitalismo. Así pues, la economía social está prendida en las raíces de la sociedad natural, pero va más allá de ella. Se basa en una reorganización de la economía que la trasciende y se debate, teoriza y pone en práctica como una dimensión organizativa de la autonomía democrática. En esencia, la economía social se basa en el cooperativismo, la colectivización de los procesos de trabajo y de los medios de producción. Un objetivo fundamental es eliminar la relación salarial, es decir, la explotación del trabajo individual. También se basa en la producción de la vida comunal en condiciones de autosuficiencia. Sin embargo, no se entiende la autosuficiencia como producir y satisfacer todas las necesidades a nivel de una sola comunidad, sino basada en relaciones de intercambio justas, democráticas y recíprocas establecidas entre comunidades, o como en Rojava, entre comunas. En otras palabras, se basa en la comprensión y la construcción de la economía como campo de decisión política y ética. Se construye en el funcionamiento armonioso de mecanismos de autogestión social como las comunas, las asambleas y las cooperativas. En mi opinión, con todas estas definiciones verdaderamente anticapitalistas, se espera que la economía, organizada sobre la base de las necesidades colectivas, discutidas y definidas por la sociedad, esté libre de la ideología de la producción ilimitada del industrialismo y no sea una economía que destruya la naturaleza. El industrialismo se reconoce como la ideología del Estado-nación y en la perspectiva de la economía social existe una distinción entre industrialismo y producción industrial. Los límites de la producción industrial vienen determinados por las necesidades sociales y las limitaciones de la naturaleza. También se considera que este principio ecológico debe ser interiorizado por los individuos de la sociedad y para ello las academias de economía deben problematizar y debatir la economía en el ámbito social. Otro argumento importante de la economía social es el rol de las mujeres en la economía. Se argumenta que las mujeres han estado históricamente excluidas de la economía capitalista y esta es la condición de existencia del sistema capitalista, que designa a la mujer como la mercancía reina, en palabras de Öcalan. Sin embargo, las mujeres han conseguido conservar elementos comunales en su forma de entender la economía, ya que siguen produciendo trabajo de cuidados para las familias y la naturaleza como parte de las economías de subsistencia, sin estar plenamente integradas en el pensamiento capitalista ni en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, reforzar las economías de las mujeres basadas en los cuidados también allanará el camino para pensar la economía en términos comunales
y en relación con la naturaleza. De hecho, la Aburia Yin, o la economía de mujeres, que se organiza de forma autónoma, experiencial, basada en las necesidades y los valores de uso como parte de la Organización de Mujeres con Grastar, en Rojava, es un ejemplo de este desarrollo como reinterpretación y realización de la economía con la perspectiva, el conocimiento y el cuidado de las mujeres. Con la metáfora que utiliza el movimiento de mujeres de Kurdistán, diríamos que es la economía en el color de las mujeres. En este sentido, en la Aburia Yin, las actividades económicas se planean desde el nivel local, basadas en valores de uso y con una mentalidad que permite y apoya la preservación de la naturaleza. Se trata de desarrollar la capacidad sostenible de la economía y por ende de la sociedad, y así reforzar su liberación del capitalismo patriarcal. En otras palabras, la economía en la que la sociedad decide, en la que la naturaleza no se considera un insumo, sino un sujeto social integrado en la vida comunal, y en la que las mujeres dirigen con sus conocimientos y su sabiduría no capitalizada, estará basada en los principios éticos y políticos que he mencionado al inicio, una economía democrática, ecológica y libertaria de las mujeres, es decir, una economía anticapitalista. El autogobierno democrático de Rojava existe desde hace 12 años. ¿Cómo puede definirse el sistema económico que se ha construido después de una década? Si recuerdan, la revolución de Rojava comenzó con la toma de los silos del trigo en Kobane, en la noche del 19 de julio, porque los silos representaban la economía que el Estado durante años robaba al pueblo de Rojava. El Estado, que confiscaba la producción realizada cada año, ensilaba el trigo, dejando a la gente vivir en condiciones de hambre, esclavitud y dependencia. Los silos eran también lugares militares. Por eso, la noche de la revolución, la gente tenía muy claro dónde iba a tomar el control. Por lo tanto, podemos decir que el sistema autónomo creado en Rojava desde el primer día de la revolución fue también un posicionamiento económico, una recuperación de la economía. Para contestar a tu pregunta, te diré que se ha desarrollado una gran experiencia en los 12 años transcurridos. Por un lado, hay un proceso lleno de contradicciones, donde se pone en marcha la perspectiva teórica que he intentado explicar en la pregunta anterior, y, por otro lado, las diferentes prácticas realizadas y surgidas también en las condiciones existentes han creado una profundidad teórica. He intentado explicar este proceso con los términos que son un hábito del movimiento kurdo: hacer, destruir, rehacer, es decir, un proceso de experimentación basado en la autocrítica de la práctica para crear su propio modelo. En otras palabras, para Rojava, esto significa un proceso de aprendizaje desde la práctica. Sin embargo, esto no significa que no se haya desarrollado un modelo económico alternativo. De hecho, en este corto periodo de tiempo ha surgido un modelo que no se ha desarrollado hasta ahora en ninguna parte del mundo. Podemos ver modelos similares en algunos lugares, pero se trata de modelos creados por el Estado y los recursos públicos como Venezuela o Cuba. Pero la mayor diferencia en Rojava es que toda la organización de la economía social se basa en las comunas y en sus decisiones, capacidades y recursos. Antes de entrar en los detalles concretos de la organización de la economía social, me gustaría subrayar que la economía social, Aburia Jivaki, tiene una doble estrategia. Por un lado, se pretende limitar el capitalismo o resistir al capitalismo, que va de la mano de la economía de guerra, y por otro, reforzar la autogestión económica o autodefensa económica de los pueblos, creando nuevos espacios y relaciones socioeconómicas. En Rojava a veces se habla de economía de guerra, pero en realidad es una economía de resistencia organizada en condiciones de guerra. Por ejemplo, por un lado, trata de organizar a los trabajadores, los pequeños productores y los grupos comerciales,
generalmente dominados por relaciones capitalistas monopolistas, para que sus actividades sirvan de apoyo a la economía social y no se opongan a ella. Por otro lado, se centra en la creación de nuevas relaciones económicas que puedan producirse a sí mismas fuera del capitalismo mediante la creación de espacios cooperativos y comunitarios. La economía social, moderada por la coordinación de la economía social, se organiza en todos los sectores: agricultura, industria, comercio y servicios. Mientras todos estos sectores se basan en cooperativas, la economía de las mujeres se organiza paralelamente en los mismos sectores para crear una economía en la que las mujeres pueden recuperar su papel en la misma. El Comité de Economía General del TEFDEM, el Comité de Economía de las Mujeres de Congrastar, el Consejo Económico de la Administración Autónoma, Destella Aburí, y los covoceros o coportavoces de economía de las asambleas cantonales son los componentes de la coordinación de la economía social. En el marco de esta coordinación, cada sector económico forma un comité y actúa para desarrollar y ampliar su organización sectorial y transmitir la producción, el consumo y la distribución de su sector desde el nivel más local a toda la región. En cada localidad se crean asambleas de economía y asambleas sectoriales, y la política fundamental es organizar todos los sectores en forma cooperativa. Por lo tanto, observar cómo está organizado el movimiento de cooperativismo nos ayuda a comprender el modelo de economía social en Rojava. ¿Cuáles son los principales sectores económicos de Rojava y cómo están regulados? ¿A quién pertenecen los medios de producción? Como ya he mencionado, la economía social se organiza en todos los sectores económicos, pero el sector agrícola es el más prioritario y desarrollado, puesto que la perspectiva de la economía social se basa en las necesidades colectivas fundamentales, como los alimentos. Dado que Rojava y la región norte de Siria cubren grandes extensiones de tierra de Mesopotamia, el Estado sirio había mantenido a esta región como el granero del país y él mismo era el mayor terrateniente de la región. Aunque la agricultura es el sector dominante, se trataba de una agricultura industrializada y de monocultivos. El Estado proporcionaba insumos de semillas, fertilizantes y diésel para asegurar la producción. Perforaba pozos de agua o enviaba ingenieros agrícolas para combatir plagas. Se explotaban las tierras bajo diversas relaciones contractuales y los campesinos se habían convertido en trabajadores de tierra del Estado. Los productores no tenían voz ni en el proceso de producción ni en la disposición del producto. El Estado era el distribuidor de la semilla y también el único comprador. El precio de compra se determinaba antes del momento de la cosecha. El trigo era transportado a los silos distribuidos por toda Siria. En la región no se desarrollaron actividades industriales debido a que el Estado sirio no permitía llevar a cabo tales actividades privadas en estas zonas. Sus habitantes consideran que esto se hacía para impedir el desarrollo de la región. Y las pocas fábricas existentes eran de propiedad estatal y se dedicaban al procesamiento agrícola. Por ejemplo, algodón, hilo, tejeduría o harina, pasta, etc. Y el comercio se realizaba como comercio fronterizo hasta el periodo de guerra. Cuando se inicia la revolución, este panorama cambia radicalmente. Primero por los efectos de la guerra y luego por la política económica social. Uno de los principales logros concretos de la transformación autónoma fue que las tierras en poder del régimen sirio, del Bas, permanecieran sin dueño y que el Estado sirio perdiera poder sobre esos territorios, que pasaron entonces a estar bajo el control de la administración autónoma. También los grandes terratenientes y las familias que se unieron y apoyaron a organizaciones armadas como Estado Islámico perdieron sus derechos de propiedad porque se consideró que estas personas habían cometido crímenes contra la sociedad.
Aunque el gobierno autónomo no lo denomina así, las tierras de estas personas y familias fueron confiscadas. Se estima que las tierras cultivables representan aproximadamente 500.000 hectáreas en Rojava y 1 millón de hectáreas en el norte de Siria, y todas son tierras agrícolas. Por supuesto, esta cantidad disminuyó con la invasión de cercanía, pero no conozco la última cifra de estas tierras. Pero bueno, todas estas tierras fueron reconocidas como tierras comunales, es decir, tierras que son de todos, pero que no pertenecen a nadie. O lo que es lo mismo, todos tienen derecho a utilizarlas, pero nadie tiene derecho a adueñarse de ellas. Si recordamos, la concepción clásica de la revolución según el canon leninista sostiene que en el socialismo se socializará la propiedad privada. En la práctica concreta, muchos marxistas consideran que la propiedad estatal es una etapa necesaria para el establecimiento de la propiedad social, es decir, que la propiedad privada debe transformarse primero en propiedad pública antes de poder transformarse en propiedad social. Por desgracia, en la práctica, en la Unión Soviética y en otros países comunistas, la propiedad privada se transformó en propiedad estatal socialista, es decir, en capitalismo del Estado. En otras palabras, la propiedad cambió primero a favor del Estado y luego a favor de las clases capitalistas, pero nunca a favor de la sociedad. Por haber analizado esta historia, la perspectiva de la revolución en Rojava rechaza todas las formas de propiedad, incluso la propiedad colectiva o común, y en su lugar pretende hacer que la propiedad sea disfuncional y se pierda su sentido para la sociedad. Esta hipótesis subyace a la idea de la comunalización de las tierras agrícolas y también de otros medios de producción. Aquí es donde las cooperativas pasan a primer plano como herramienta. El derecho a utilizar las tierras comunales, es decir, el derecho de uso, se concede a la población a través de cooperativas. Sin embargo, este derecho sobre la tierra rota constantemente, tanto porque la tierra no es suficiente para todos como por el diseño de producción. En la geografía de Mesopotamia, que incluye la región de Rojava, la producción de trigo se ha realizado con las lluvias naturales durante miles de años. Por eso, solo se utiliza irrigación regular, principalmente en áreas áridas, como Raqqa y Deir ez-Zor, localizadas en el área meridional del norte de Siria. Es decir, la mayoría del trabajo agrícola en Rojava es temporal, según las estaciones del año. Por lo tanto, las cooperativas agrícolas que lo realizan también se vuelven temporales. Esto, aunque crea un límite, después de largas discusiones, el Comité de Cooperativas decidió construir cooperativas agrícolas cada 2 años, es decir, colectivizar la producción de 2 años para que todos puedan beneficiarse de las tierras comunales. Las cooperativas en las que los socios se renuevan bianualmente no son estructuras permanentes, no se establecen como una institución cooperativa, sino que la gente de las comunas se cooperativiza para llevar junta el proceso de producción de 2 años. Cada 2 años, el Comité de Agricultura convoca a algunas comunas y anuncia que entregará tierras a personas que se convertirán en cooperativistas, pidiéndoles que recomienden personas al Comité de Cooperativas. El Comité de Agricultura asigna el derecho de uso de ciertas tierras comunales a las personas que adquieren colectivamente semillas, pesticidas y otros insumos comunes mediante sus propias contribuciones. Además, todas las herramientas y equipos necesarios para la producción agrícola son de uso común en un centro bajo la administración del Comité de Agricultura. Las cooperativas pueden obtener de este centro las herramientas y equipos que necesitan en virtud del derecho de uso. Transcurridos estos 2 años, las mismas tierras se abren al uso colectivo de otras personas a través de cooperativas. Claro, esta práctica, que ha surgido como una solución temporal para resolver los problemas inmediatos de los pueblos que sufren pobreza por falta grave de ingresos y alimentos bajo condiciones de guerra, tiene consecuencias positivas y negativas en la misma organización de la economía social. Por ejemplo, mientras la cooperativa no se establece como una institución y las tierras no se entreguen definitivamente a las personas,
el trabajo cooperativo no se convierte en una actividad económica continua y cotidiana para las mismas personas. Por esta razón, quienes participan en cooperativas agrícolas se dedican a otras actividades económicas en busca de un ingreso regular para sostener la vida durante todo el año. Incluso si aseguran su sustento durante la mitad del año con los ingresos que obtienen de la cooperativa agrícola. Sin embargo, como ya he dicho, este problema está estrechamente relacionado con lo que se produce en el campo agrícola y cómo se produce. Por lo tanto, otro objetivo del Comité de Agricultura es generar una transformación profunda en la agricultura de Rojava. Para ello, a diferencia de la forma en que opera la producción agrícola industrializada, está tratando de aumentar la variedad de productos. Así, la producción de garbanzos, lentejas y frijoles no cultivados anteriormente, hoy en día ocupan el 25% de los suelos cultivados por las cooperativas. Ha comenzado a producirse 10% de algodón y 5% de verduras. Además, se recomienda que las comunas hagan jardines y planten hierbas comestibles en ellos. Para diversificar los cultivos, se imparten seminarios a los agricultores. Asimismo, el Consejo de Agricultura les proporciona algunos insumos, como diésel, fertilizantes y riego. Además, se apoya esta diversidad plantando cientos de miles de árboles frutales. ¿Cómo se regula el mercado y el comercio en Rojava? ¿Existe un control de los precios? ¿Cómo se impide la formación de monopolios económicos? Sí, hay regulación y control de la administración autónoma en el mercado. Esto ocurre de varias maneras. Sin embargo, antes de hablar de estas prácticas, debo señalar que el mercado en Rojava y el norte de Siria sigue estando dominado por relaciones capitalistas, es decir, relaciones mercantiles que se realizan con dinero basadas en la especulación. Y otros asuntos que me gustaría mencionar sobre el uso de dinero. La moneda del Estado sirio, que perdió su credibilidad política con el estallido de la guerra, también ha sufrido una gran pérdida de prestigio en términos económicos. Se ha producido una continua depreciación frente al dólar. En los primeros años de la guerra y la revolución, el dinero se utilizaba en su función más simple, es decir, como medio de cambio para el intercambio de mercancías. Aunque en esos años había muy poco dinero en efectivo en el mercado. La elevada tasa de circulación creó un mercado continuo y vibrante en Rojava y el norte de Siria a pesar de las condiciones de guerra. En los últimos años, sin embargo, la continua entrada de dólares en la región y la elevada depreciación del dinero sirio han convertido al dólar en la principal moneda utilizada en el mercado, especialmente por los comerciantes transfronterizos. Esto tiene graves consecuencias. La especulación de los actores locales del mercado es una de ellas, pero el uso del dólar también ha hecho que el mercado local sea más vulnerable a las intervenciones globales. Ahora bien, volviendo al punto central de la pregunta, podemos decir que la regulación y el control del mercado tienen lugar a 3 niveles: la circulación, los precios y los actores. Y todo ello sobre la base de evitar la monopolización y crear un mercado popular. Aunque predominan las condiciones del libre mercado, ¿quién puede poner en venta productos en el mercado? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son? Cantidad y dónde se venden es una cuestión de circulación. Se controlan tanto las mercancías que entran y salen de la región como quién hace circular estas mercancías. En Rojava y el norte de Siria, la circulación se organiza a través de los puntos de control establecidos en las carreteras por las fuerzas de orden público que se llaman Asaish y las fuerzas de autodefensa. Cada vehículo y usuario debe estar registrado en una comuna y demostrarlo con un documento de registro y circulación expedido por la comuna. Si los vehículos transportan mercancías, hay que presentar al mismo tiempo una autorización de comercialización de estas. Tal documento lo expide la Dirección Comercial del Consejo Económico.
Si las mercancías son de fuera de la región, este documento suele ser expedido por las autoridades de aduanas después de que las mercancías hayan sido analizadas. No hay intervención directa en los precios de los productos en el mercado, pero el gobierno autónomo fija un precio máximo para evitar los precios altos. Otra política importante es la llamada organización del mercado, que implica la organización de productores, consumidores y comerciantes. Los productores se organizan a través de cooperativas y sindicatos de campesinos, mientras que en las cámaras de comercio se reúnen los comerciantes que pueden llevar a cabo actividades comerciales en cooperación para satisfacer las necesidades del pueblo, con el fin de aplicar una política comercial común en la que se minimice el lucro. Por ejemplo, los pequeños comerciantes que dependen y venden las mercancías que traen los grandes comerciantes transfronterizos se agrupan para formar una contrafuerza. De este modo, se pretende aportar productos sanos para las necesidades del pueblo. Así, se evita a los comerciantes monopolizadores que no apoyan la autonomía, sino que utilizan el comercio como instrumento de guerra contra la población. A menudo es una forma de abastecer necesidades que no pueden cubrirse con producción de Rojavá. Para los productos comercializables producidos en Rojavá, se crean tiendas de comercio cooperativo y mercados solidarios y populares. El objetivo es vender en estos mercados los productos elaborados por cooperativas, comunas y pequeños productores. En esta área hay mercados establecidos especialmente por mujeres. Son mercados donde se venden los productos de las cooperativas de mujeres productoras. A veces, en estos mercados de mujeres, se organizan actividades de sensibilización o jornadas festivas para que las mujeres intercambien productos sin utilizar dinero. El objetivo principal es crear las condiciones que permitan a productores y consumidores encontrarse directamente, y en ausencia de estas condiciones, impedir que los comerciantes exploten al pueblo a través del mercado. A nivel regional, estas regulaciones y controles se realizan a través de las políticas estratégicas conjuntas de los consejos económicos y de finanzas de la administración autónoma, mientras que a nivel más local, de las provincias, se realiza a través del trabajo de los municipios autónomos y de las fuerzas de Asaish. Como he mencionado antes, existe un comité de comercio organizado en el marco de la coordinación de la economía social. El comité de comercio se organiza sobre la base de 4 unidades llamadas centros comerciales: cámaras de comercio, dirección comercial, administración de aduanas y cooperativas comerciales.